Después de pasar 6 años en el corredor de la muerte, Margie Velma Barfield fue ejecutada por inyección letal en Carolina del Norte. Fue la primera mujer ejecutada en Estados Unidos en 22 años. La prensa la llamó la abuela del corredor de la muerte. Pero detrás del apodo había algo mucho más oscuro. Durante un periodo de 7 años, Velma envenenó al menos a 6 personas. Su propia madre, su esposo, su novio, pacientes ancianos que fue contratada para proteger. Y cada vez, los médicos dictaminaron causas naturales. Cada vez, no se realizó autopsia. Cada vez, se salió con la suya, hasta que no lo hizo. Esta es la historia de la mujer que mató a las personas que más confiaban en ella. Para entender cómo Velma se convirtió en una asesina, necesitamos regresar a la noche que lo comenzó todo, 4 de abril de 1969. Velma Burke, de 37 años, y sus 2 hijos salieron de su casa en Parkton, Carolina del Norte, después de otra pelea con su esposo Thomas, de 40 años. Se había desmayado borracho. De nuevo, había sido otra mala noche, con otra discusión sobre su bebida que no llevó a ningún lado. Pero cuando regresaron a casa horas después, la casa estaba envuelta en llamas. Los bomberos sacaron el cuerpo sin vida de Thomas de los escombros. Las autoridades dictaminaron que fue un accidente. Thomas había estado bebiendo en exceso, dijeron. Tal vez se quedó dormido con un cigarrillo. Tal vez el alcohol lo hizo descuidado. Nadie sospechó de su esposa. Nadie pensó que Velma podría haber provocado ese incendio deliberadamente. Pero años después, los investigadores mirarían hacia atrás a esa noche y se preguntarían, ¿por qué Thomas fue solo el primero? Solo un año después de la muerte de Thomas, Velma se volvió a casar. Se casó con un viudo llamado Jennings Barfield, un granjero de tabaco de 57 años. Para los extraños, parecía un hombre estable que podía darle a Velma la seguridad que necesitaba. Pero este matrimonio duró menos de un año. Porque el 22 de marzo de 1971, Jennings murió repentinamente. Había estado quejándose de náuseas y dolor de estómago durante días. Después de su muerte, los médicos lo diagnosticaron como insuficiencia cardíaca provocada por complicaciones de otros problemas de salud. Fue enterrado. No se realizó autopsia. Y nuevamente, nadie sospechó de algo sospechoso. Velma era viuda. De nuevo. Después de la muerte de Jennings, Velma decidió mudarse con sus padres. Pero poco después, su padre murió de cáncer de pulmón. Una muerte en la que Velma no tuvo participación. Pero su madre fue una historia diferente. En el verano de 1974, la madre de Velma, Lillian Bullard, comenzó a mostrar síntomas severos. Diarrea intensa, vómitos, náuseas. Estuvo enferma durante días, pero luego se recuperó. Parecía un virus, nada más. Pero en diciembre de ese año, durante una visita navideña, Lillian se enfermó de nuevo, con los mismos síntomas. Pero esta vez fue peor. Fue llevada de urgencia al hospital donde murió el 30 de diciembre de 1974. Los médicos no pudieron determinar la causa exacta. Sospecharon causas naturales relacionadas con su edad. Y no se realizó autopsia. Velma lloró públicamente, interpretando el papel de la hija desconsolada. Y nadie sospechó que había envenenado a su propia madre. Eso hacía 3. Para 1976, Velma tenía 44 años y trabajaba como cuidadora de ancianos. Era un trabajo que le daba acceso a personas vulnerables y a sus chequeras. Tomó un trabajo cuidando a Montgomery y Dolly Edwards, una pareja de ancianos en Lumberton, Carolina del Norte. Montgomery tenía 94 años y ya estaba en mala salud. El 29 de enero de 1977 murió. Causas naturales, dijeron. Después de todo, tenía 94 años. Pero poco más de un mes después, el 1 de marzo de 1977, su esposa Dolly también murió. Esto levantó algunas cejas. Dolly había estado en buena salud antes de que Velma comenzara a cuidarla. Pero de repente, se enfermó con dolores estomacales violentos, vómitos y diarrea. Fue hospitalizada, pero su condición empeoró rápidamente. Murió en cuestión de días y no se realizó autopsia. De nuevo. Velma más tarde confesó haber envenenado a Dolly con arsénico, aunque nunca admitió haber matado a Montgomery.
pero en ese momento nadie sospechó de ella y siguió trabajando. Más tarde ese año, comenzó a cuidar a Record Lee, de 76 años, quien se había roto la pierna. Record vivía con su esposo, John Henry Lee. Era anciano pero en relativa buena salud. Hasta el 4 de junio de 1977, cuando murió repentinamente después de días de dolores desgarradores en el estómago y el pecho, junto con vómitos y diarrea. Los mismos síntomas, el mismo patrón. Eso hacía al menos 6. Pero, ¿qué convirtió a Velma Barfield en una envenenadora en serie? Para entender eso, necesitamos regresar a donde todo comenzó. Velma nació el 29 de octubre de 1932, en la Carolina del Norte rural. Creció en un hogar pentecostal estricto, uno de 9 hijos en una pequeña granja de tabaco. Su infancia fue brutal. Su padre la golpeaba regularmente, y su madre no hizo nada para detenerlo. Velma dijo más tarde que vivió en constante miedo. A los 17 años, desesperada por escapar, abandonó la escuela y se casó con Thomas Burke. Tuvieron 2 hijos juntos. Durante más de 15 años, las cosas parecieron normales. Pero en 1965, Thomas tuvo un accidente automovilístico grave. Las lesiones lo dejaron con dolor crónico y recurrió al alcohol y las pastillas para sobrellevarlo. Alrededor del mismo tiempo, Velma tuvo una histerectomía. La cirugía la dejó con un dolor de espalda debilitante y los médicos le recetaron analgésicos y tranquilizantes, Valium, Librium y otros sedantes. Se volvió adicta y a medida que su tolerancia crecía, necesitaba más y más pastillas solo para funcionar. Cuando las recetas se agotaban, comenzó a falsificar cheques para comprar más. La adicción no solo cambió a Velma, la consumió. Y cuando las personas se interponían en el camino de su adicción, o cuando amenazaban con exponer sus falsificaciones, Velma las hacía desaparecer. Y luego vino la víctima que finalmente la expondría. Stuart Taylor era el novio de Velma. Era un hombre amable, un granjero de tabaco de casi 60 años, y confiaba en ella completamente. Habían estado saliendo durante aproximadamente un año, pero Velma había estado falsificando cheques en su cuenta para alimentar su hábito de drogas, y cuando temió que él había descubierto lo que estaba haciendo, entró en pánico. A finales de enero de 1978, Stuart comenzó a sentirse mal. Se quejó de dolor de estómago, náuseas y vómitos, los mismos síntomas que todas sus otras víctimas habían experimentado. Velma se quedó a su lado, interpretando el papel de la novia preocupada, trayéndole cerveza y té para ayudar a calmar su estómago. Pero lo que Stuart no sabía era que ella estaba mezclando veneno para ratas a base de arsénico en sus bebidas. Su condición empeoró, y el 1 de febrero de 1978 fue ingresado al hospital. Pero para entonces, el veneno había hecho su trabajo, y solo 2 días después, Stuart Taylor estaba muerto. Pero esta vez, las cosas fueron diferentes. Su familia quería respuestas. Solicitaron una autopsia, y cuando llegaron los resultados, encontraron niveles letales de arsénico en el sistema de Stuart. Había sido envenenado. La policía inmediatamente sospechó de Velma. Había estado con él cuando se enfermó. Había estado cuidándolo de vuelta a la salud. Y tenía acceso a su comida y bebidas. Pero antes de que pudieran arrestarla, recibieron una llamada telefónica. Era la propia hermana de Velma, llorando. Les dijo que Velma había envenenado a Stuart y que esta no era la primera vez que había hecho algo así. Velma fue arrestada y llevada para interrogatorio, y en esa sala de interrogación, confesó. Admitió haber envenenado a Stuart, confesó haber envenenado a su madre, confesó haber envenenado a Dolly Edwards y John Henry Lee. Y cuando las autoridades exhumaron el cuerpo de Jennings Barfield, su segundo esposo, encontraron arsénico en sus restos también. En total, se creía que Velma era responsable de al menos 6 muertes, posiblemente más, pero solo fue juzgada por uno, el asesinato de Stuart Taylor. En su juicio en diciembre de 1978, Velma fue condenada por asesinato en primer grado. El jurado encontró 3 circunstancias agravantes. El asesinato fue cometido para ganancia financiera. Fue cometido para obstaculizar la aplicación de la ley.
y fue especialmente atroz, horrendo o cruel. Recomendaron la muerte, y el juez estuvo de acuerdo, pero luego vino un giro que nadie esperaba. Una psiquiatra llamada doctora Dorothy Otnow Lewis, una experta en comportamiento violento, examinó a Velma e hizo una afirmación extraordinaria. Dijo que Velma sufría de trastorno de identidad disociativo, y dijo que había hablado con una personalidad alternativa viviendo dentro de Velma. Su nombre era Billy. Billy afirmó que él era el uno que cometió los asesinatos, no Velma. Billy dijo que Velma había sido víctima de abuso sexual cuando era niña y que él había surgido para matar a sus abusadores. ¿Era real? ¿Estaba la mente de Velma verdaderamente fracturada por años de trauma? ¿O era esto otra manipulación de una mujer que había engañado a todos toda su vida? El juez no estaba interesado en averiguarlo. Una de ellas lo hizo, dijo. No me importa cuál. Y Velma fue sentenciada a muerte. Velma fue enviada a la prisión central en Raleigh, debido a que Carolina del Norte no tenía un área designada para mujeres bajo sentencias de muerte. Fue alojada con prisioneros propensos a escapar y enfermos mentales. Era la única mujer en el corredor de la muerte en el estado. Durante los siguientes 6 años, algo cambió en Velma, o al menos, eso es lo que sus partidarios afirmaron. Se convirtió en una cristiana renacida, enseñó estudios bíblicos, aconsejó a otros reclusos, escribió cartas de aliento, incluso recibió elogios del evangelista Billy Graham, quien la visitó y se convirtió en uno de sus defensores más vocales. Sus partidarios montaron una campaña masiva de clemencia. Argumentaron que Velma había cambiado, que había encontrado a Dios, que su vida debería ser perdonada. Pero sus críticos no estaban convencidos. Esta era una mujer que había manipulado a todos a su alrededor durante décadas. Sus esposos, su madre, sus pacientes, su novio. ¿Era real esta transformación? ¿O Velma Barfield todavía estaba interpretando el papel que necesitaba interpretar? El 27 de septiembre de 1984, el gobernador James B. Hunt negó su súplica de clemencia. Citó justicia, disuasión del crimen, y el hecho de que el envenenamiento es un método de asesinato lento y agonizante. Sus abogados presentaron una serie final de apelaciones, pero cada uno fue rechazada. Su caso había pasado por el sistema judicial federal 3 veces, revisado por 8 tribunales y 21 jueces, y cada apelación había sido negada. A mediodía del jueves 1 de noviembre de 1984, Velma le dijo a sus abogados que abandonaran la pelea. Dijo que quería morir con dignidad. Velma pasó su última tarde con familia y amigos. Su hijo e hija se quedaron hasta que terminó el horario de visitas a las 5 de la tarde. La familia de Velma decidió no estar entre los 16 testigos de su muerte. Luego, los funcionarios de la prisión le ofrecieron a Velma una última comida de hígados de pollo, macarrones con queso, verduras y pastel. Rechazó. En su lugar, pidió cheese doodles y una Coca-Cola. Velma pidió donar sus órganos para trasplante, y cuando llegó el momento, eligió usar su pijama de algodón rosa a la cámara de ejecución en lugar del vestido marrón estándar de la prisión. A las 2 de la mañana del viernes 2 de noviembre de 1984, solo 3 días después de su cumpleaños número 52, Velma fue conducida a la cámara de ejecución en la prisión central. Caminó con calma, usando su pijama rosa, y se acostó en la camilla mientras los funcionarios la ataban. Antes de que comenzara la inyección, le preguntaron si tenía algunas últimas palabras. Velma habló suavemente. Sé que todos han pasado por mucho dolor, todas las familias conectadas, y lo siento. Y quiero agradecer a todos los que me han estado apoyando todos estos 6 años. Luego, cuando comenzó la inyección letal, Velma cerró los ojos. Solo 15 minutos después, a las 2:15 de la mañana, fue declarada muerta. Su cuerpo fue cremado, aunque su solicitud de donar sus órganos solo se cumplió parcialmente. Su corazón no pudo ser reiniciado, por lo que no pudo ser trasplantado, pero sus córneas y parte de su tejido de piel fueron donados. Margie Velma Barfield tenía 52 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.